En el episodio de hoy hablamos de la economía de Venezuela en 2022. Hicimos preguntas a nuestros seguidores en Instagram y a algunas personas en la calle para saber qué piensan y cuál es su situación actual. Les preguntamos cuántos trabajos tienen. El 51% de los que respondieron tienen un trabajo, mientras que el 30% tiene 2, el 15% tiene 3 empleos y el 4% tiene 4 o más. Entre sus edades, 47% tiene entre 25 y 35 años. El 31% tiene entre 18 y 24 años. El 18% tiene 36 a 44 años. Y solo el 5% tiene entre 45 y 55 años. Les preguntamos si el sueldo que ganaban les alcanzaba para vivir bien. Y solo el 17% dijo que sí, mientras que el 83% dijo que no. Y cuando les preguntamos si su salario es mayor al de hace un año, el 78% nos dijo que sí, mientras que el 22% dijo que no. También les pedimos que nos dijeran lo primero que se les viniera a la cabeza cuando les decíamos algunas frases, como tarjetas de crédito, bolívares, dólares, sueldo de $2,000 en Venezuela, sueldo de $150 en Venezuela y derechos económicos. Cuando les dijimos bolívares, nuestros seguidores respondieron: horror, ¿qué es eso? Pena, ¿pa' qué? Nada, no deberían existir a estas alturas, sin valor, un peo, efímeros, un peo conseguirlos, cada semana una travesía, no sé qué es eso ya, devaluación, ¿en dónde están? No sirve, se repite varias veces, innecesario si existiera el sencillo en dólares, carteras, bolsos y monederos artesanales, pasaje para transporte público, fachada, tristeza, papel toalет, inflación, lo cambio a dólares, llanto, intercambio, qué desgracia, lo que era nuestra moneda y lo que es ahora. En la calle, por otro lado, nos respondieron los siguientes cuando escucharon bolívares. Para pagar pasaje. Ay, qué pena. Sí, no bolívares como tal, extranjera. Cuando les dijimos dólares, nuestros seguidores nos respondieron: alivio, salvación, única forma de vivir, moneda local, lo normal, lógico, sincérense, necesario aparece varias veces, dinero, el país de las maravillas, libertad, corralito, 2019, aún me cuesta creer, lavado dinero aparece un par de veces, abundan, accesible, no tengo pa'l cambio aparece varias veces, alivio, todo más caro en Venezuela que en otros lados, la realidad, increíble que un mercado de una semana y media para 4 personas sea de $250, no quiero gastarlos, nuestra moneda, guardarlos, estabilidad económica, no hay cambio, ni sencillo, valioso, hipocresía económica, capitalismo salvaje, sobrevivencia aparece un par de veces, billetes falsos, billetes arrugados, llegó para quedarse, la moneda oficial, difícil de conseguir pero la única manera de sobrevivir, no es mi moneda pero hay que usarla, no hay sencillo, locura de economía que no termino de entender cómo funciona. En la calle nos respondieron lo siguiente cuando escucharon dólares. Sabroso. Una locura. Que lo reciben al precio que ellos quieren. Cartera. Pesos colombianos. Ahí esto es A medias. con mis medias de Toronto que me regaló Ricardo. Ajá, y media de Toronto, yo tengo media de Polarcita. Estamos venezolanos. Y media de Cruz 10. Medidas de crudidad. Hablando de Polarcita, nos estamos tomando, por cierto, una cervecita. Una birra, claro que sí. No se puede ver porque después nos desmonetizan. Nos desmonetizan y no podemos monetizar aún todavía. Pero eventualmente podremos. No podemos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener unos requisitos que todavía no hemos llegado. Bueno. Cuando lleguemos a 1,000 suscriptores, estamos cerca, estamos llegando. Estamos cerca, 1,000 ¿verdad? suscriptores y 4,000 horas. Estamos llegando a las 4,000 horas. Gracias Esto me por gusta. ver los episodios anteriores. Estamos muy contentos con el recibimiento del episodio pasado de la Selva del Darién. Muchas más vistas de las que esperábamos. Y les preguntamos por YouTube qué tema querían para esta semana. Y nos dijeron que querían el tema económico. Así que bueno, vamos a hablar con Omar Zambrano. Omar es economista y maracucho. Así que pues una persona que sabe de economía y sabe explicarlo en el lenguaje coloquial. Maracucho. ¿Cómo estás, Omar? Bueno, encantado de estar aquí, pana. De verdad que además los admiro y los sigo desde hace tiempo y sigo el podcast y de verdad que quería estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Nosotros también estábamos contentos porque somos muy amigos tuiteros y yo te leo constantemente para tratar de entender. Sí. Citamos el informe de Cincanova, que es de es cierto. de tu consultora, ¿no? Exacto. En el primer episodio hablando de los salarios, de cuáles son los salarios reales, y queremos traerte para hablar más a fondo de cómo es la economía en la calle, ¿no? O sea, la gente quiere saber cómo vive la gente en la calle, cuánto gana, cuánto es necesario para vivir, por qué las cosas aumentan tanto. Entonces,
queremos hablar un Hablemos. poco contigo. También porque hay muchas de personas eso. que nos escuchan que dicen, yo no entiendo Venezuela. O sea, ya va, uno de por sí que vive aquí no entiende la vaina. Es verdad, es verdad. Y muchas personas afuera que ya no están como en touch con Venezuela dicen, ajá, pero ¿qué hago? ¿Qué pasa en Venezuela? No entiendo que si el dólar, que si el bolívar, cuándo tengo que pagar, no entienden absolutamente nada. Por eso estás aquí, para que nos expliques a mí también, porque también quiero entender. Mira lo que tienes allá a tu lado. Mira, te busqué varios billetes de distintos conos monetarios. ¿Tú recuerdas esos que tienes ahí en la mano? Yo soy mucho más viejo que Agárralo, ustedes, agárralo, y esto puedes era, manosearlos. esto era un realero, pana. Y En muéstralos una época. a la cámara. Esos son los billetes de 50, Yo me 20, 10 acuerdo, bolívares. Yo con ese billete de 20 hacía fiesta en el colegio. A mí Yo, me daban sí. uno de estos para ir para el colegio. O Ah, sea, me como daban de los cuando- de 20. Uno de 10. De 20. Claro. Oh, chica. Ya cuando tú... No, pero tú Ah, cuando yo ibas al tenía colegio... eso. Me acuerdo de esos billetes y los tenía en la mano y me ¿Qué acuerdo edad que iba tenías para la tú? quincalla y tú agarrabas esos billetes. ¿Qué edad tenías tú? No sé, chiquita, una vez. No, ya cuando tú... Pero no, ya tú naciste en el 97. Ajá. Pero ya tú en el colegio no usabas esos billetes. Claro que sí, I remember. Sí. Claro. Puede ser. Pero ¿no? estaba baby, iba para la quincalla, me acuerdo, a comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Yo compraba con el billete de 100 helados y vaina. Bueno, tú sabes que este es el mismo signo monetario que tuvo como una continuidad de más de 100 años desde que se introdujo hasta que la primera reconversión del gobierno de Chávez. O sea, como que Venezuela nunca cambió su moneda, acumuló tan poca inflación que nunca vio su necesidad de cambiar su moneda por muchísimos años. Hasta que ¿no? llegó Chávez. Hasta que llegó Chávez. Wow, eso no lo sabía. Así que- Pero fue por la inflación, ¿no? Que tuvo que hacer la reconversión monetaria. Claro, es que después empezaron a acumular ceros y ceros y ceros y Claro, ceros. pues y yo ceros. me acuerdo los billetes de 10.000, de 100.000. No sé si de 100.000 llegó, pero Y 50.000 llegó. se volvió impráctico, digamos, cargar o muchos billetes o hacer esa contabilidad con un montón de ceros que no te cabe así. Claro, hacer la es que tú te factura. acuerdas así. del 2014, la época de los bachaqueros, que yo estaba leyendo hace poquito, que era un delito que te encontraran con muchos billetes en la calle. O sea, la inflación fue grande que se convirtió en un delito tener mucho efectivo, porque significa que podías estar legitimando capital, lo que sea. No, una Y era locura. tener plata, y me acuerdo, porque hay una noticia que estaba leyendo justamente hoy. Y ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo es que hemos llegado a una inflación de cuántos millones por ciento llegó por fin la de Venezuela? En su pico, en su punto más alto, no tenemos una visión real, oficial, pero en su pico más alto, la inflación llegó a 1.400.000 al año, ¿no? Oh my God. Eso fue Eso- según cifras de quién, de la Asamblea Nacional. No, el propio Banco Central después publicó una serie muy posteriormente sobre su medida de inflación y daba algo parecido, ¿no? Pero cuando tú agarrabas como el mes de más inflación en el periodo de hiperinflación venezolana, la tasa de inflación superó más de 1.000.000% anual, ¿no? Eso es muchísimo, o sea, eso es un número que no tiene sentido. Lo que hay que decir, y los venezolanos lo saben porque muchos lo vivieron, es que Venezuela vivió un episodio hiperinflacionario que es un tanto extraño por su duración y por su magnitud, digamos. Fue muy larga la hiperinflación venezolana en términos históricos, fue una de las más largas de la historia de la humanidad. ¿Cuándo terminó? De Porque la yo historia de eso la fue hace humanidad. nada. Sí, bueno, Terminó ese año, oficialmente, lo que pasa es que esto es un poco raro, pero es que hay unas definiciones ahí técnicas y a lo mejor eso no es tan importante, pero lo cierto es que supuestamente la hiperinflación termina cuando la tasa de inflación mensual baja de 50% Ajá. al año Por tantos por, meses. por 12 meses, ¿no? Ok. Entonces, pero no quiere decir que la inflación paró, porque una inflación de 30 o 40 o 20 o 10% al mes altísimo. es altísima, Es altísimo. sigue siendo de las más altas del Pero mundo. el choque aquí en Venezuela es como que pareciera que ya no hubiese inflación, pues. Pero es que al mismo tiempo la hiperinflación hizo, y a eso fue una buena introducción para explicar lo que está pasando ahorita, la economía se desmonetizó completamente. O sea, el ciudadano común repudió su signo monetario porque no le servía para nada. O sea, tú usas el dinero como usas cualquier otra cosa. Y cuando no te sirve, no lo usas. Entonces, el bolívar, el ciudadano promedio lo repudió, no lo quiso más y renunció a él. Y adoptó una moneda que le sirviera para algo. Eso es dolarización de Y facto, entonces, right? básicamente, la economía se dolarizó espontáneamente porque todos los agentes económicos decidieron renunciar al signo monetario de este país. Pues. Y ahí en ese estamos, digamos, ¿no? En ese estamos. No se siente la inflación tanto porque, obviamente, la economía se dolarizó. Entonces, estamos actuando todos, pensando todos y En dólares. la actividad económica y todo lo que está pasando está pasando en dólares, ¿no? Es curioso porque cuando uno está en la calle te dicen un precio en bolívares y tú preguntas, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es en dólares? Porque no ¿Pero entiendo. cuánto es? No, que son 14 bolívares con 50. Ajá, pero ¿cuánto es?
No, yo pregunto cuando me dicen en bolívares que no, que son 100 y pico. Y yo, ajá, pero eso es cuánto. Sí, 20 dólares. No entendemos. $20. Uno tiene que sacar calculadora, Pero eso, cuánto un está el mensaje dólar. a la gente que está afuera que nos escucha es que ya uno no piensa en bolívares. O sea, No, para uno nada. tiene, incluso cuando vas a cualquier comercio, tienen como en cuánto está el dólar en bolívares en ese momento, y uno sabe más o menos cuando te dan el precio en bolívares, uno sabe, hace la reconversión en la cabeza y ok, tanto. Pero todo el mundo piensa en dólares, así que cuando hay unos dijeron, no, que yo quiero ir, quiero regresarme, quiero ver qué tal, no vas a tener que pensar en bolívares. O sea, Sí, no es no verdad. vas a tener que pensar en Bueno, bolívares. me pasó algo que yo publiqué en estos días, un vuelto que me dieron, ¿no? Yo di 40 bolívares, o sea, el mercado fue de más plata, o sea, di dólares. Miren la vaina, di dólares y además di bolívares para el resto, porque eran $107. Entonces di un billete de $100 y di 40 bolívares, que eran 40 entre 6. $10. Eran como más o menos, $9. sí, eran como $10. Sí. ¿Está en 6 el bolívar? Está llegando a 6, sí. Ajá. El día que estamos grabando. Entonces yo doy 40 bolívares y me dan un billete de 5 bolívares, 2 billetes de 1 millón y un billete de 500,000. Yo no entiendo Entonces eso. yo publico eso, yo sé cuánto me dieron 7,50. Porque yo sé que el billete de 1 millón ahora es 1, porque le quitaron Exacto. 6 ceros a la moneda. Exacto. Yo publico esa vaina para explicarle a los de afuera por qué pasó aquel peo, ¿no? Ni Todo el yo mundo- entiendo, quiero que sepan, ni yo entiendo. Aquel peo. La gente no entiende, el poco es haters, pero ¿por qué hablas mal de nuestra moneda? Mi alma, pero No, qué huevón. moneda si no sirve. Ni ¿Cómo para es pagar la posible? gasolina te sirve ya. Sí, ya no sirve, uno tiene que pagar en dólares. No, pero es que si quieres dar mucho en bolívares. No te lo aceptan. Dicen no. Y hay lugares donde no tienen punto de venta para pasar Ah, no, y lo quitaron. para la... Bueno, para que sepa que el bolívar no existe. Exacto, ni en las bombas, que son prácticamente del Estado o concesionarios del Estado, ¿no? Porque esto es medio privatizado. Mi pregunta va, ¿cómo es posible que haya billetes de 2 conos monetarios? O sea, ¿eso ha pasado en otros lados? ¿Eso es normal? ¿Eso fue flojera del Banco Central de no imprimir el billete de 1 y la moneda de 0,50? Es que imprimir dinero es costoso. O sea, cada papelito de esto tiene un costo. Entonces, y el costo son algunos centavos de dólar. Pero cuando el valor intrínseco del papel no vale ni siquiera los centavos de dólar que vale imprimirlo, entonces no tienes ningún incentivo para hacerlo. O sea, vas a imprimir cada billete a pérdida, no puedes. O sea, deja lo que hay ahí. Si gastaste un montón de real imprimiendo billetes de 1 millón de bolívares del Déjalo antiguo, nada, que la gente se arregle en su cabeza, le quite los 6 ceros. Que no Pero sé qué. si hay gente que usa el bolívar, porque uno aquí pensando, yo siento que yo vivo en una burbuja venezolana. De aquí pensando yo, y quiero que me corrijas si no es así, hay un gran porcentaje de personas que siguen usando los bolívares y ya, ¿no? O sea, no Sí. todo el mundo Yo usa creo que más eso es dólares bueno- que bolívares. Es bueno hablarlo porque, o sea, ya hablamos de la hiperinflación. La hiperinflación mató al bolívar como moneda y dolarizó la economía. Pero el hecho que se haya dolarizado la economía no quiere decir que todo el mundo tiene el mismo acceso a la economía dolarizada. Entonces, la economía venezolana se partió como en 2 pedazos, completamente aparte. Hay unos que están en la parte dolarizada y hacen vida en la parte dolarizada y les va bien ahí. Hay otros que están, que yo los llamo rasguñando la economía dolarizada como pueden y como mejor puedan, tratando de sacar dolaritos ahí, porque tener dólares es poder consumir, pues, en esta economía dolarizada. Y hay gente que está completamente excluida del sistema dolarizado, que esos son los que están en emergencia humanitaria, ¿no? Volvimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿ha cambiado tu economía de 2013 a hoy? Ay, eso es demasiado lejos. No tengo idea. ¿No se acuerda de 2013? No me acuerdo de 2013. No. Bueno, definitivamente sí es un cambio drástico. No cambió como tal, sí mejoró un poquito, porque del 2013 siempre hasta el 2017, 2016 hubieron momentos difíciles también. Ya después de un tiempo para acá todo fue diferente. Ha cambiado desde que empezaron a salir los dólares. No mejoró como tal. Simplemente un poquitico más. Digamos que algo así como que con los dólares ha hecho cambiar un poco más. Y bueno, por mi parte nunca me afectó eso porque yo trabajo con la parte del peso. Verga, bastante. Yo estaba fuera del país desde 2016 hasta el 2020. Y fue un choque bastante heavy porque, bueno, antes era básicamente muy mantenida por mis papás, luego me fui y era medio mantenida por mis papás, pero trabajaba. Y luego volví a Venezuela y fue un choque bastante fuerte porque todo está dolarizado pero extremadamente caro. Entonces era como que, ¿sabes? Ya existen las cosas que durante un momento entre 2017 y 2018 escaseó mucho, pero luego como que, ¿sabes?
no me alcanza. O sea, con lo que yo hacía en mercado en Alemania, o sea, 150 euros, aquí me compro una leche, un cereal en formato de unas toallitas sanitarias, o sea, es nada. Entonces, shock. ¿Cómo estuvo tu economía entre 2014 y 2018? Estuvo fabuloso. ¿Sí? Sí. Fue fuerte. Porque literalmente yo ganaba en bolívar. Ahora lo único que uno escucha es, obviamente Venezuela se arregló, o uno ya vive y está tan acostumbrado a gastar, todo esté en dólares, a gastar en dólares. Bueno, si no tienes efectivo, te hago un CELE, te hago un People Pay, te hago lo que sea, porque ahora hay un montón de plataformas para poder pagar. Pero siento que, como dijiste, que nos separamos en dos, esta parte perdió totalmente conexión con la otra. O sea, la brecha social creo que se abrió muchísimo más con la dolarización. Sí, hay más y nadie desigualdad. sabe lo que está pasando con esa persona que está en crisis humanitaria compleja, como que se nos olvidó. Sí, yo creo que esa es la narrativa que hay que evitar, digamos, ¿no? O sea, por eso a mí me preocupa cuando todo el mundo dice, no, que Venezuela ahora es una gozadera, que esto es una rumba, que hay conciertos, Claro. que no sé qué, que esto está buenísimo. Y es verdad, o sea, hay una parte de la población que está mucho mejor, indudablemente mejor, sobre todo viniendo de donde vinimos, porque lo Claro. peor de la crisis, cuando ustedes se acuerdan, o sea, 2016, sí. 2017, que eso era una pasadera de roncha y gigante, o sea, todos, o sea, incluso la gente que tenía plata no tenía cómo consumir porque no había nada que consumir. Entonces no era un tema ni siquiera de tener plata, era un tema de que escasez. la economía estaba absolutamente, digamos, en la carraplana. O sea, es una economía que se destruyó completamente, los canales de comercialización se destruyeron en algún momento y básicamente no había nada que consumir. Eso fue en lo peor de la crisis y ahí se gestó como lo peor también de la crisis humanitaria. Luego una parte de la economía empezó como a reverdecer y esta cosa que estamos viendo aquí en la ciudad de Y eso Venezuela. fue Que hace es más que como todo- 3 años que empezó, ¿no? O desde el apagón. Yo tengo en mi cabeza un antes y después del apagón, porque me acuerdo que yo empecé a comprar como que directamente en dólares, o sea, como que todo el mundo manejaba dólares con el apagón. Exacto. Ahí hay como una coincidencia temporal con el apagón y también dicen que el inicio de las sanciones internacionales, o sea, como la presión internacional sobre el gobierno, lo obligó como a relajar un poco las cosas que estaba haciendo. Entonces, básicamente... De hecho, por esa época quitan la ley de ilícitos cambiarios, ¿no? Exactamente. Esa es mi teoría, las sanciones obligaron a que Quitas hicieran la ley de ilícitos cambiarios, pones la ley antisanciones, Antibloqueo. Antibloqueo, perdón. Que no tiene sentido. Tiene también toda la relajación de los controles de precios y de cambio, de los controles de precios, todo este hostigamiento que había contra las empresas privadas, no sé qué. Y lo más importante de todo es que empiezas a tener como una política de puertas abiertas en las aduanas, o sea, importación masiva, sin impuestos, Claro, sin la tarifas, sin nada. Bodegonzuela. Para bienes de consumo final. Entonces, estas tres cosas, dolarización espontánea, aduanas de libre tránsito y bueno, cero controles de precios y de cambio, no sé qué, produjeron esto, pues, o sea, esta respuesta, que eso es lo bonito de la economía es así como un río, ¿no? O sea, un río tú le metes cosas y lo interviene su cauce y el río no puede tal, pero cuando tú lo dejas correr, el río vuelve otra vez como a su Solito. cauce. Y a donde había un desierto empiezan a haber florecitas, ¿no? La economía, ¿cuánto se destruyó? Tengo entendido que en 2013 comienza una recesión, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llegó esa... hasta dónde se redujo, ¿no? La gente no tiene, yo creo que todavía no tiene, como no ha agarrado bien la magnitud de lo que nos pasó. O sea, lo de Yo creo que Venezuela, esto fue un trauma. Yo no quiero pensar en esos tiempos. no A mí sé, me debe ser como una traumatizó. desviación, Ana, una Pero- cosa profesional pero es que yo creo que la gente no tiene idea de la tragedia que sufrimos. O sea, la destrucción de Venezuela se redujo de una economía, digamos, de un cuerpo que, no sé, pesaba 100 kilos a un cuerpo que pesa 20 kilos. O sea, ese es el tamaño de la destrucción de la economía venezolana. La economía venezolana se redujo 80%. Wow. Entonces, éramos una economía que era de 400 o 350 mil millones de dólares al año y hoy somos una economía que produce menos de 50 mil dólares al año. Entonces, Wow. pasamos de ser la cuarta 50 economía... mil millones. 50 mil millones de dólares al año Millones, del millones. PIB, ¿no? Esa es como la medida que uno tiene. Entonces, ahorita somos Claro. del tamaño de una economía pequeña caribeña o centroamericana cuando llegamos a ser una de las 3 o 4 economías más grandes de la región, ¿no? Entonces, en ese transcurso, bueno, ahí esa reducción de 100 a 20, bueno, ahí nos pasó todo lo que nos pasó. Pues ahí está Bueno, la crisis por eso se humanitaria, fueron- ahí se fueron 6 millones de personas. Obvio. O sea,
Y ese es el tamaño de lo que nos pasó. Y es brutal porque no ha habido casi episodios en la historia de la humanidad que hayan pasado lo mismo. Pues. Entonces, es realmente un episodio raro desde el punto de vista histórico, ¿no? Y Nunca nos había pasado algo jodido. así en Venezuela. Muy jodido. Algo No, que en yo siempre Venezuela escucho jamás. sobre Venezuela es que Venezuela es un caso de estudio nuevo. O sea, Sí, siempre sí. es un caso de estudio nuevo. Es como que un laboratorio de lo que sea que estamos estudiando. Porque es nuevo. O sea, puede ser que tenga similitudes con otras cosas, pero es algo que antes no había pasado en una economía No, así. realmente es inédito lo que pasó en Venezuela, porque fue una recesión demasiado larga y demasiado profunda. Que todavía O sea, estamos en recesión, ¿no? No, bueno, estamos empezando ya como que a romper la curva y como que la economía cayó durante 8 años seguidos y este año Va a crecer. todas las previsiones empiezan a crecer. Pero, claro, Ajá, pero ese crecimiento. ese es el crecimiento que vamos a hablar. Ajá, explícanos si bajó 80% desde el 2013, estamos hablando casi 9 años. Exacto. Estamos en el 2022. Si empieza a subir, supongamos que sube 10%. ¿Eso significa que fue el 10% que se perdió de ese 80%? No. No es así, ¿verdad? Es 10% de donde estamos, de la base de donde estamos, pues, o sea... O sea que para llegar a 2013, a donde estábamos antes, ¿cuánto tiempo hace falta creciendo? Ese es el punto, que una economía, si nosotros vamos a usar los mismos números que estamos usando, si bajamos de 100 a 20 y esa economía de 20 crece 10%, llegas a 22, ¿no? O sea, No llegas a 30, claro. No llegas a 30, o sea, llegas a 22. aquí qué. El Bueno. 10% de 20. Entonces... Es como el billete de 1 millón que en realidad vale exacto, 1. Exacto, es como que Ahí tienes que entendemos quitarle todo. 0. O sea, una economía que cae 80% tiene que crecer 400% para llegar al punto inicial de donde... Eso es lo que se llama la asimetría de la caída. Pues, o sea, tú caes 80%, pero para subir ahora tienes que crecer proporcionalmente mucho más para llegar al punto inicial, ¿no? ¿Cuánto hay que crecer, más o menos? 400%. 400. 400%. Del 80. De O sea, 20, bajo 80 o sea, hay que subir 400. exacto, caímos Ya, huevón. 80% y ahora tendríamos que subir 400% desde Claro. ahorita para llegar al punto, ni siquiera sino para llegar de donde salimos. Claro. Pues, ¿Y ¿no? las proyecciones más optimistas de crecimiento en 2022 de Venezuela, cuánto es? No, hay gente que dice que va a crecer 10%, 15% y creo que no se, Ahí va, vamos, Venezuela. no se va a dar, pero digamos, no me estamos aburriendo aquí a los escuchas con tanta técnica, pero simplemente decir que una economía para que crezca 10 años seguidos a 10%, eso es muy, muy raro. O sea, una O economía... sea, yo voy a tener 40 años y todavía no voy a vivir lo que viví hace 8 años. Tú ¡Qué vas a tener bola! 40 años y todavía no vas a poder Qué comprarte un bola. apartamento O sea, con crédito. ¡Qué Exacto, es bola! como si la economía creciera 10% todos los años, tendríamos que pasar como 15 años para poder digamos, llegar a donde estábamos antes, ¿no? 15 años a 10%. Ok. O sea, eso es un poco la magnitud de lo que nos pasó. Por lo tanto, todo se deprecia. O sea, el sueldo que uno gana ahorita no es el sueldo que gana un profesional, un puesto parecido hace 10 años, ¿no? 15 años. Sí, yo creo que la mejor analogía que hay que hacer es que la economía venezolana se destruyó por completo y está renaciendo algo, y lo que está renaciendo todavía no se parece en nada a lo que teníamos antes. Y además está renaciendo está renaciendo unos sectores además muy particulares que no ¿Cuáles? son... ¿Cuáles? Bueno, Comercio. Manufactura. básicamente comercio y Sí, servicios. porque producción nacional no ha crecido Pero demasiado. la producción nacional, ahora los productos nacionales son más caros que los importados. Eso me tiene loca. Claro, eso es un tema que está pasando y va a seguir pasando precisamente porque básicamente la manera como se está recuperando la economía venezolana en este momento está favoreciendo mucho a los productos importados, ¿no? Ahí tienes el socialismo. Entonces, se está importando de todo. En estos días yo fui para el supermercado porque mi esposa me mandó a comprar una lata de tomates pelados porque iba a hacer una salsa de pasta, no sé qué. Entonces yo fui y había una lata así de tomates nacionales de una empresa que ojalá nos patrocine el podcast algún día. Y la vaina costaba como 30% más que una lata más grande de tomates italianos, así bellísimos, de no sé qué, Importados. Made in Italia, así como que... Claro, entonces pero al ¿qué final es esto? la producción, O sea, producir acá es date un tiro en el pie. entonces, Claro. la producción nacional está costando mucho más Si te sale que más importar. barato una Nutella que una nucita. ¿Sabes? Que ¿Por qué pasa eso? Porque es más caro, ¿no? Bueno, Producir hay aquí. un tema ahí técnico, pero en parte está pasando por dos cosas, ¿no? Uno es que el gobierno tiene aguantado, o sea, la estrategia para acabar con la hiperinflación que estamos hablando ahorita ha sido como aguantar el tipo de cambio. Entonces, a pesar de que se ha ido medio depreciando, está más o menos ahí entre 4 o 5 desde hace casi un año y medio, ¿no?
y la inflación ha seguido. Pues entonces eso produce un fenómeno que se llama apreciación del tipo de cambio. Es decir, como que estás inflando artificialmente la capacidad de compra de los bolívares. Entonces se Que es lo que la gente llama inflación del dólar. que eso es lo que se llama inflación del dólar. Que no existe, by the way. No existe, ¿no? Básicamente lo que estás haciendo es favoreciendo la producción importada, porque básicamente lo que estás haciendo es, si tú, por ejemplo, si tú ganabas 100 bolívares el año pasado, ponte, vamos a suponer, ese es un buen ejemplo porque es facilito de entender. Tú ganabas 100 bolívares el año pasado, y tu jefe se comprometió contigo a que él te iba a ajustar el salario por inflación. Entonces, si tú ganabas 100 bolívares el año pasado y la inflación de un año fue 100%, por ejemplo, entonces, bueno, tu jefe ahora te paga 200 bolívares porque te ajustó tu salario. Pero si el gobierno tiene el tipo de cambio agarrado en el mismo nivel, entonces, básicamente tú ahora puedes comprar el doble de dólares con el mismo salario que tenías antes, o sea, o con el mismo salario en bolívares. Entonces, porque el tipo de cambio del año pasado es el mismo de ahorita. Entonces, suponiendo que era 4, Claro. y sigue estando en 4, entonces ahora entonces, bueno, chinazo. Así está la economía. Así está la economía. Bueno, pero es un tema ahí que es básicamente, y eso es lo que está operando, y por eso es más barato importar todo. Entonces, ¿qué se está recuperando? Se está recuperando mucho el comercio, mucho los servicios, entonces por eso es que uno ve... Es lo que hace más ruido. Uno ve movimiento, ve tiendas, ve que inauguraron un nuevo restaurante, que viene un concierto, que no sé qué, qué tal. Aquí en Caracas, sobre todo en Caracas, porque además hay una cosa territorial muy concentrada. Claro. Y un poquito en algunas otras ciudades, un poquito en Barquisimeto, un poquito en Maracaibo, un poquito en Valencia, en Lechería, en Por la Mar, pero de resto es comercio, pues. Y el sector comercio tiene la particularidad que es un sector demasiado, lo que los economistas llaman, de poca productividad, porque al final tú lo que haces es trasladar una vaina del puerto a la tienda, pues. O sea, sí, hay algo ahí que se queda del transporte, los chamos que venden en la tienda y tal, pero no estás creando valor en el camino. Entonces los salarios son bajos, pues. Entonces los salarios de ese sector siempre son relativamente más bajos. Pero y ¿cuánto es bajo? Porque habíamos hablado de que eran como 116 al mes, fue el último. No aumentaron ahorita. Ahora volvamos a lo que le preguntamos a nuestros seguidores y a la gente en la calle. Esto fue lo primero que pensaron nuestros seguidores cuando les dijimos sueldo de $150 en Venezuela. Nos respondieron, la realidad, un básico, lo más común, qué vaina. No alcanza para una vida digna, lo puedo rendir 4 días. Una mierda se repite 2 veces. Pobreza, al menos que 4 de la casa ganen eso. Para algunos es mucho, pero es realmente poco. Miseria dolarizada, hambre, promedio actual, común, miseria, con eso no se vive bien en ningún lado. Más viable, ni a eso llegamos, al menos en mi familia no. Miseria, pero es más de lo que le pagan a los docentes, que es mi caso. Los afortunados, otra realidad, inhumano, muy poco. Este debería ser el minimito, con lo que sobrevive una persona. Debajo del costo de vida, esclavitud. Con eso no se compra ni un mercado. Malo, real, clase media, mercado de una semana. Con el agua en el cuello, insuficiente. Es más común pero no alcanza para nada. Una ficción pero más cerca de la realidad. No se sobrevive con eso, la mayoría de la gente. Beneficio de unos cuantos más. Demasiado poco pero más que muchos en otros lugares. Poquito. En la calle nos respondieron lo siguiente cuando escucharon sueldo de $150 en Venezuela. Súper posible. Al pasaje. Ay, qué pecado. Puede ser. Cuando les dijimos sueldo de $2.000 en Venezuela, nuestros seguidores nos respondieron, yes please, razonable, un sueldo gerencial. Está bien, tampoco eres millonario. Un sueño para muchos, pero sí se puede trabajando duro e inteligentemente. Si es así, me voy. Perfecto. ¿Dónde? Decidió vender pañuelos y la pegó, o se enchufó. Soñar no cuesta nada. Alcanzable, inalcanzable. Canasta básica. ¿Mi alma qué? Una locura, lo que no tengo. Un sueño aparece varias veces. No suena mal, pero da para vivir. Estoy desconectada de los sueldos allá. Lo dudo. Cubres bastante las necesidades, pero servicios precarios. Aumento absurdo de los precios de la canasta básica. Programadores. Sería lo justo. Pasar algún día. Casi algo imposible. Dime dónde para aplicar. Algo posible. Insuficiente. Imposible. Quiero eso y más. Enchufado. Ni cagando. Trabajo remoto en empresas de afuera. Estar cómodo. ¿Quién lo gana? Una ficción. Lo justo. Bien bueno. Y los unicornios existen. Vives tranquilo. Chufado o negocios de afuera. Inexistente, pero ¿dónde para volver?
irreal. Por otro lado, en la calle nos respondieron lo siguiente cuando escucharon sueldo de $2.000 en Venezuela. Ninguno. Imposible. Ni pagar la deuda y hacer un buen mercado, porque todo sube a cada día. Sirven. Ahora volvamos con Omar para hablar de los salarios. ¿No aumentaron ahorita? Bueno, ¿O siguen igual? No, sí venían aumentando desde un nivel muy bajo, porque acuérdense cuando estábamos en, bueno, y seguramente los que están escuchando y la gente que está afuera se acuerda de lo que eran los salarios venezolanos en lo peor de la crisis. Hace 5 años mandaba $50 y la familia vivía por un mes. Bueno, y además que ¿Y todo el ahora mundo qué hace ganaba, con y que no, que mi salario es $2, que el no sé quién gana el equivalente a $1.50. Y era verdad, porque cuando tú decías como Por la hiperinflación. Por la hiperinflación. Entonces, claro, desde esos niveles tan bajos se venía recuperando más o menos aceleradamente todo el año, desde hace año y medio, digamos, los salarios. Nosotros estamos midiendo salarios en el área metropolitana de Caracas, precisamente en el sector de comercio y servicios, que es el que emplea más gente. Y habíamos reportado que venían incrementándose todos los meses. Ahora, se está más o menos como en $120 en promedio mensual, pero claro, los gerentes ganan mucho más que eso, los profesionales intermedios ganan mucho más que eso, pero más como ¿cuánto? ¿Como 500, 400? Sí, los empleos más gerenciales están como en 400, 500, los empleos más profesionales como en 200, 300. Pero claro, el grueso del empleo del sector son chamos no calificados que están en las tiendas. Tú los ves, o sea, tú entras a cualquier tienda en Caracas ahorita y tú ves un ejército de chamos que mucha gente no está haciendo mucho porque no hay demasiada demanda para las maracas de tiendas que están montando. Claro, uno va por una panadería, la persona que te da el pan gana más o menos eso, 120. Sí, 120, o sea, ganará $30, $40 semanales, $50 semanales tal vez. Entonces, en promedio siguen siendo muy bajos. Lo que está preocupando ahora es que uno empieza a ver que los salarios en el sector se están como estancando. O sea, como que están llegando ya a un nivel y no están creciendo, lo que implica que se tranca la bicicleta, porque al final, si tú vas a producir como una economía basada en consumo, tú necesitas salarios para fondear ese consumo, porque ¿quién va a consumir, no? O sea, consumen los que reciben remesas, consumen los que tienen ahorros en el exterior, pero si tú quieres que la demanda siga aumentando, la gente consume con su salario, pues, o sea, si no consume, ¿no? Entonces, ahí está medio trancada la bicicleta ahorita. Yo no sé si vamos a salir de eso, pero o sea, en ese que el andamos. boom de los bodegones está como para abajo ahorita. O sea, tuvimos Bueno, un boom de bodegones. Justamente estábamos discutiendo eso en estos días, y yo creo que yo soy de la teoría de que la expansión que habíamos visto hasta ahora está como empezando a llegar a un límite, ¿no? Y el límite es la demanda, pues, o sea, hay mucha oferta de productos, mucha tienda, mucha cosa, todo basado en productos importados, porque la política es como que de la aduana a tu mesa, ¿no? O sea, como que... Claro. Entonces, lo que no hay es demanda. El puerta a puerta. Y el puerta a puerta. Pero la demanda, ¿dónde está? Entonces, la demanda depende de cómo fondeas eso. Y si tú no tienes sectores, porque el problema es que los otros sectores que no son comercio, digo, agroindustria, industria, manufactura, construcción, servicios financieros, bancos, todo ese empleo sigue estando como estancado y no está creciendo, entonces no está produciendo más salarios tampoco. Entonces, al final, en economía hay como una cosa que a uno le enseñan casi que en el primer semestre, ¿no? Que es como que la economía funciona como un ciclo, ¿no? Entonces tú tienes como la producción, pero la producción paga salarios, los salarios son los que te sirven para consumir, el consumo compra la producción. Entonces es como una bicicleta que siempre está en movimiento. Si tú no tienes ese ciclo así, se tranca, como que te le metes un palo a la bicicleta y te caes. Te caes, como el meme. Es como el meme, exactamente. Entonces, gobierno, eso sí, esa es la que yo veo ahorita que está pasando. Pues, o sea, es como que no... Ahí está como que esta economía hay algo que le falta. Y lo que le falta es que arranquen los otros sectores, ¿no? Y no sé si se necesitan obviamente cambios en políticas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eso depende de la gente o de...? Es que yo estaba ahí que no hablar de política, hablar de política, pero al final son los que toman las decisiones. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo a veces he puesto en mis redes cosas como que Venezuela todavía no se ha arreglado, la gente que dice que Venezuela se arregló está dejando de lado todo este tipo de cosas, que hay apagones, que hay escasez de agua, todo lo que ya sabemos que pasa y que hemos mencionado. Y la gente se arrecha conmigo, pero el venezolano está echando para adelante. El venezolano no le importa el gobierno. Y digo, pero
Al gobierno a le la importa. economía le importan las Es como decisiones cuando dicen, del no, a mí no me gobierno. importa estar en política, pero a la política sí le importas tú. Y te tiene que importar porque No, o sea, aunque no te importe, te afecta. exacto, Ese es como, el a mí no me punto, importa la política, pero a la política le importas tú. Sí. O sea, Entra a tu literal. casa. Entra a tu casa y todo lo que tiene que ver. Entonces, me gusta esto porque yo no sabía. No, y exacto. Mi pregunta va de... O sea, ¿se puede crecer una economía aunque el gobierno no quiera que crezca? O sea, aunque no se tomen las decisiones políticas necesarias para que haya ese crecimiento, para que mejore la producción nacional. O sea, depende de algunas leyes o O sea, lo que la escucha cosa la no. gente es que ellos están cambiando algo, o están dejando de aplicar leyes, o están siendo medio Sí. friendly con los empresarios, pero ¿qué han Sí, hecho? yo creo que no es necesario ni siquiera meterse en política para decir que hacen falta cambios en la política económica, o sea, sea quien sea que las aplique, o sea este gobierno Exacto. o el otro o quien sea. Lo que sí es cierto, y ya estamos como muy serios, ¿no? Esto como que estamos porque- haciendo así como... ¿Quieres, es que- ¿Quieres convertir esto en una fiesta blanca? Ahí ¿Cómo es eso? ¿Tú no viste el meme? Yo ¿No no sé viste el qué es video una en fiesta Twitter? blanca. Una tipa como con una joyería, como una especie, parece una bala, y saca una vaina, un polvito blanco, y agarra la vaina y te lo llevas a la fiesta blanca. Ay, pero qué mal pensado, es para el café, si te gusta el tinto. ¿En serio? Ay, Coño, no. La vi en lo he Twitter. lo he visto. No. No, bueno, pero... No, bueno, sí, lo que digo es que, a ver, yo creo que lo que está pasando es que Venezuela es como de esos pacientes que estaba desahuciado, y de repente Se estaba muriendo. ya estaba todo el mundo, Ah, ¿sabes? ya se murió, se pobrecito. murió, ¿no? Entonces empieza a dar como señales de recuperación y la gente, no, se emociona, vivir, pues, va a se vivir para emociona. siempre. Pero sigue en un estado de mala salud, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos está pasando es que lo que nos pasó, que nos dio como algo de esperanza, está como llegando a su límite, y yo me imagino que eso es un problema para los que conducen este país también, o sea, los políticos, lo que sea, el gobierno. O sea, ellos estarán viendo lo mismo que yo veo, o sea, esto está llegando a un límite, a menos que no le importe dejar las cosas de este tamaño y que seamos una economía así chiquitica, donde no hay cama para tanta gente, donde hay un montón de excluidos, donde vas a Claro. seguir expulsando gente por Cúcuta o hacia el arco minero y una porción de la gente en crisis humanitaria. A menos que no te importe eso, te puedes conformar con esto, pero si tú quieres Bueno, seguir creciendo... Yo no creo que le importe. Y si quieren crecer, no creo que sea por la gente, es por ellos. Bueno, sea lo que sea, van a tener que hacer cambios, ¿no? Porque lo que tú no ves, o sea, tú dices, no, que aquí hay gente invirtiendo. Sí, bueno, no es lo mismo invertir 500,000 o $1 millón en un local en Las Mercedes que lo que tú no escuchas es, no sé, Montar una fábrica de 30 montar un millones de nuevo dólares. tren de producción, una nueva línea de Algo producción. que le dé al país algo. Más bien y se van están yendo, Avon se ¿sabes? Como fue. que Se están yendo. viene Procter & Gamble, no sé, a hacer una inversión que va a requerir 15,000 empleos. O sea, eso tú no lo escuchas. O vuelve el sector petrolero a Por reactivarse. eso les conviene Entonces, levantar las sanciones, pero no vamos a la política, no hablamos de política. no, bueno, no sé si le conviene solo eso, pero al final se ve que hay un montón de cosas que se necesitan que no están pasando y bueno, ahí estamos, justamente en esa disyuntiva, ¿no? Los créditos, Eso Omar. es lo que los- Cuando les dijimos tarjeta de crédito, nos respondieron: inservible, peo, ¿todavía las dan? Murieron, no las sabemos usar, estoy pobre, imposible, facilidad de pago, dinero, deuda, te extraño, indispensable, miedo, adorno de monedero, deuda se repite 19 veces, ¿cómo se nota que esos fueron los que emigraron? También nos dijeron por qué engañan, compras, no las supe aprovechar, no sirve, monto inservible, útil, inservible en Venezuela. Oportunidad, ojalá volvieran a Venezuela. Gastar, mi mamá comprando alguna cosa cara hace más de 10 años. Pagos mínimos y al final te salía más rentable pagar con ella. ¿Qué es eso? La mejor forma de comprar en Venezuela ya que todo se devalúa constantemente. ¿Para qué? Si el crédito no alcanza para nada. La deuda impagable por locura mía. Está sacando de apuros. No hay. La burla. Función. Abrir la puerta. Tarjeta dorada que en Venezuela no sirve. En la calle nos respondieron lo siguiente cuando escucharon tarjeta de crédito. Para abrir puertas y hacer bulto en la tarjeta, pues no en la cartera, pues no sirve. Gastos.
Los créditos, Eso Omar. es lo que- los créditos. Quiero porque hablar de los créditos un porque... montón de que- gente nos está preguntando. Como que, ay, pero ¿y qué pasó con los Sí. créditos? Uno puede pedir un crédito al banco, ¿cuánto tienes que dar? ¿Cuánto es el crédito? ¿Es bolívares? ¿En dólares? Porque obviamente yo me acuerdo, que lo decíamos en el episodio anterior, creo, que todo lo que está en mi casa ahorita se compró por créditos del banco. O sea, que si la casa se remodeló, los carros, las cosas, todo fue por crédito. Y mucha gente que se fue tiene ese pensamiento. Y ahora cuando dicen, pero si ya se arregló o hay algo distinto, los bancos te dan crédito suficiente, uno puede pagar, lo paga en dólares, lo paga en bolívares. Sí, ese es sea, un ¿cómo problema está la grave banca? y ese es precisamente una de las cosas que como que las restricciones que estamos viendo ya claramente que están pegando, ¿no? O sea, la economía se dolarizó y todo el mundo piensa en dólares, todo el mundo tiene dólares, todo el mundo paga en dólares, todos los precios están en dólares. Claro, uno seguimos usando el bolívar como medio de transacción porque al Como final sencillo. como sencillo, o sea, te hago un pago móvil. Entonces, Sí. el bolívar sirve solamente como para hacer pagos en dólares, o sea, como a la tasa de cambio que se fije. Pero la economía está completamente dolarizada. Toda la economía menos el sistema financiero. El sistema financiero tiene enormes dificultades para operar en dólares. De hecho, hay restricciones legales. O sea, y ha sido como una política explícita del gobierno de no dejar que la dolarización avance hacia el sistema financiero. Por eso es que tú no ves aquí que hay cuentas en dólares, que tú puedes abrir una cuenta en dólares, que tú puedes tener una tarjeta de crédito en dólares o que hay puntos de venta en dólares. Pero ¿y las cuentas custodias? Que es dólares Claro. y bolívares. Hay como una pequeña apertura de estas cuentas, pero estas cuentas no son ni siquiera unas cuentas remuneradas, son como que el banco te dice, dame acá tus dólares que yo te los guardo aquí y más bien tú me pagas a mí por guardarte los dólares. O sea, que es lo contrario que lo que ocurre con un depósito. Cuando tú depositas plata en un banco, el banco te paga a ti por una tasa de interés. Eso es lo que pasa. Aquí las cuentas custodias operan al contrario. El banco te agarra los dólares y te Más los bien, cuida, ¿no? claro. Entonces, y tú le pagas al banco una tasa. Son como los escoltas de tu plata. Exacto. Entonces, es como para que tú no tengas ese montón de dólares en el colchón. Claro. Si tienes un montón de dólares, porque no es mi caso, pero no sé si es lo guardas ahí. Entonces, pero no son realmente unas cuentas en dólares, porque además no puedes transar con ellas, no puedes hacer depósitos en otros bancos. O sea, tienes como restricciones y pusieron más restricciones para operar con eso. Lo cierto es que el sistema financiero no tiene instrumentos en dólares. Y el gobierno no quiere dejar que eso pase. Y el gobierno Porque eso implicaría dolarizar la economía. Pero es que O sea, yo creo ya que no de eso se facto. puede, ya no de facto, pero eso no sino se puede de si no hay jure, algún ¿no? tipo Desde de el- convenio con Estados Unidos. No O sea, necesariamente. Tú puedes dolarizar una economía formalmente sin necesidad de tener un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y cómo te traerías los dólares? No, porque bueno, tú captas dólares por otras maneras, ¿no? Tú puedes hacer que los venezolanos que tienen plata en el exterior la traigan, tú tienes exportaciones petroleras que traen dólares, tú puedes, o sea, la ponen en cuentas acá. hay flujos de dólares que entran a tu economía sin necesidad de que haya un acuerdo con nadie, digamos. Claro. ¿no? Hace fiestas de polvo blanco para que venga más gente. Exactamente. Esa recaudación. Exactamente. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno digamos, como la última barrera que hay contra a la dolarización total de la economía, porque la economía se dolarizó transaccionalmente, pero el gobierno sigue operando en bolívares, porque el gobierno tiene un gran problema, o no un gran problema, digamos. El gobierno es el patrón de 2.500.000 empleados públicos y de no sé cuántos 5 millones de pensionados. Son pensiones que tiene que pagar y salarios que tiene que pagar. Entonces, Pero están bajitas, ¿no? siguen siendo muy bajas, pero el gobierno, mi teoría es que el gobierno, digamos, no le conviene la dolarización total de la economía mientras no produzca suficientes dólares como para cubrir sus cuentas. O sea, el gobierno en dólares es como súper insolvente, Claro. porque tiene que pagar este montón de salarios, este montón. Entonces, al gobierno le conviene seguir en una economía que donde el bolívar siga circulando, porque al final el gobierno hace sus pagos en bolívares y paga sus bonos en bolívares y el sistema patria opera en bolívares y todo lo que hace lo hace en bolívares, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno yo creo que no avanza más en lo de la dolarización. Lo cierto, pero para responder el tema de los créditos, o sea, no hay crédito, hay algunos bancos están dando unos instrumentos ahí, pero a muy poquitas empresas grandes, porque los bancos tampoco están captando muchos O sea, dólares. las tarjetas de crédito no existen. No existe, o sea, las tarjetas de crédito desaparecieron. Sí, ahorita las tarjetas de crédito llegaron a no, ser plásticos con la que la gente hacía bisutería. Llegó No. a ser como los billetes que ahorita lo usan afuera
para hacer carteras y No, vainas. la, o sea, la última vez que era- usé una era algo tarjeta de crédito estético, fue porque se quedó encerrado mi hija en un baño, entonces le metí... Coño, y te ahorraste un platero con el cerrajero. Y no, ya no el cerrajero, sino que le metí la tarjeta de crédito, la rompí, pero no importa. Claro, porque- entonces si el cerrajero te iba a costar $200, esa tarjeta de crédito fue $200. Exactamente. Pero- Entonces, bueno, ese es el tema de los créditos. Pero ¿no? ahorita No hay hay créditos crédito. como de cuánto. Yo he escuchado que hay como de $5,000 para emprendedores. Claro, pero una tasa de interés como el 22%, algo así. Es ¿no? muy pequeño, es muy pequeñito, todavía es muy incipiente, porque además que el sistema financiero en general se redujo muchísimo, ¿no? O sea, porque bueno, el sistema financiero se volvió, como está bolivarizado todavía, esos bolívares ya no valen nada. Entonces, el otro día escuché una cifra así, como que si tú tienes como, creo que $60 millones, creo que era, tú te compras todos los bancos del país. Así mismo. Vamos a comprarnos 4 bancos. Al precio, digamos, de los balances, pues, de lo que, o como toda la cartera de crédito del país. Una cosa así era. Cualquier millonario del mundo compra Venezuela. Era, Bueno, una, pero- era una cosa irrisoria. Estaba leyendo un tuit de Henkel García, un hilo, que hablaba de que hay bancos que están expandiendo el crédito y que el que más creció fue el Banco Caroní. Pero es todo con 300 y pico % en el crédito. Pero todo lo que abarca el banco son $260,000. O sea, y yo hablaba con Rolando Díaz, un amigo, me dice, marico, son 7 camionetas. Exacto. O sea, un concesionario en la Mercedes tiene más plata que el Banco Caroní. Qué bola. Eso es lo que estábamos hablando de la tasa de crecimiento. Creció 75% el crédito, pero llegó a $260,000. O sea, como que... Nada, o sea, respondiendo a su Era pregunta, cero. no hay crédito. No hay Porque crédito también ahí. preguntaron créditos inmobiliarios, ¿qué? No, No, te van no a hay dar nada, ningún no crédito hay nada. inmobiliario. No existe esas cosas, esas facilidades o esas herramientas que te daba el sistema venezolano para poder crecer, porque también esto era herramienta para la clase media. Claro. O sea, era una escalerita que te permitía crecer socialmente y crecer como persona. Venezuela sigue sin dártelo. Que estés comprando eso, como que crezca la parte de consumo donde puedas comprar, eso no significa que el país te pueda dar herramientas para crecer. No está pasando. Para que sepan. Para que si, ay, ya me voy a devolver, sépalo. Estamos llegando al final del episodio, pero volvamos a la gente. Derechos económicos fue la última frase que les dimos para que nos dijeran lo primero que se les venía a la cabeza. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores de Instagram. ¿Cuáles? Justo. ¿Ah? Ojalá. Básico. Cáguense en mí. No existen. Hoy no te joden, mañana no sabemos. No estoy clara. Derechos humanos. No existen en Venezuela. ¿Con qué se comen? Poco conocidos. En Venezuela es absurdo. Zurdos económicos. Lejos de eso en Venezuela. Violentados como todos. Nulo. ¿Los qué? Que pocos conocen. Inexistentes. Utopía. Acceso a herramientas y posibilidades financieras. No tengo. No hay en Venezuela. Está bueno el chiste. ¿Eso se come? No sé qué es eso, pero seguro me enteraré en el próximo episodio. Aquí una fan del podcast. Gracias. Una fantasía. Necesidades básicas. No los hay. En Venezuela, libre mercado. Los deseo. A los privilegiados. ¿Eso existe? No hay. En la calle nos respondieron lo siguiente cuando escucharon derechos económicos. Eso no hay aquí, mi amor. Aquí no existe ley de nada, de derecho de nada. No tengo. No, no los hay. No hay. ¿Qué le dirías a alguien si se devuelve? ¿Qué hacer con su plata? Wow, esa es una pregunta difícil. Y además que el problema de lo que se devuelve es que se devuelve la gente con sus circunstancias y no a todo el mundo le está yendo bien fuera. Entonces, Por eso, exacto. Si deciden venirse para probar acá. Yo no le puedo decir a la gente si que se venga o no se No, venga. no, porque no eso te metas como en que- ese peo. Eso, la verdad es que depende de cómo le va a cada quien por allá, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Mucha gente está en esta narrativa de que ahora la gente depende de sí mismo y que no sé qué. Y hay todo un tema de emprendedurismo. Es una narrativa No que a mí me tanto. preocupa, ¿viste? Porque es como pensar, bueno, ahora ya no hay nadie que te salve, te salvas tú solo, ¿no? y es otra vez la responsabilidad al entonces- individuo y no al Estado Exacto. que te tiene que ayudar. No, Siempre y es lo además mismo. como la Pero es que ya, hay un tema aquí importante, que no es que el Estado te tenga que ayudar, Sí, sino verdad, que el se escuchó Estado no feo. tiene que dejarte morir. Exacto, no es que te va a ayudar Son dos porque la cosas gente va a distintas, decir o sea, cosas. O sea, no yo tiene que ver aquí de con esa narrativa ideología. como que lo que me gusta es que como el tema del empoderamiento individual, o sea, como Ok. que A mí también me gusta eso. el individuo como Dejar de depender de la teta, de centro de la- PDVSA, etcétera. Lo que está mal de esa narrativa es pensar que el emprendedurismo nos va a salvar como país. Porque el emprendedurismo es en todas partes del mundo, es una capa de la población que tiene madera, que tiene iniciativa, que tiene, no sé, creatividad suficiente como para lanzarse por ese barranco
que es súper difícil. El emprendedurismo en todas partes del mundo es un camino lleno de piedras. Pues, o sea, la tasa de mortalidad de los emprendedores, no mortalidad vital, Sí, digo, de las empresas, ¿no? Yo De iba a las decir, verga, empresas. se mueren más que uno. No, de las empresas. Y Es ahora altísima. quiere emprender, ¿no? Y que tú fue a registrar la marca y le dio un infarto. Y que, coño, ya yo no quiero aprender si me voy a morir. Y a decir que yo no, me quedo así. No, lo que te decía es que esa narrativa de que vamos a salir de abajo a fuerza de emprendedurismo, esa es una narrativa que es muy falsa, porque lo que realmente saca a los países de abajo es la creación masiva de empleos bien remunerados y con seguridad social. O sea, los empleos, no hay sustituto alguno para el salario. El salario masivo, o sea, mucha gente incorporándose al mercado laboral, ganando buenos salarios, es lo que pone a las economías en marcha por la bicicleta que les estoy diciendo. Claro. Entonces, pensar que, además que el emprendedurismo que estamos viendo es muy incipiente, o sea, es una cosa muy pequeña. Entonces, la gente dice, no, que ahora tengo una tienda en Instagram, no sé qué. Y es no empleo sé qué. informal. Eso es casi O sea, eso no que está- un buhonerismo Digital, ¿no? Un claro. buhonerismo un poquito más glamoroso, pero es lo mismo, súper informal, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de red de protección social. O sea, entonces, Exacto, o sea, y no buhonerismo en el sentido de degradar la iniciativa, sino en el sentido de que si tú quieres ayuda para algo, como un crédito, marico, si quieres un crédito Lo para que tú sea. hacer crecer tu marca de traje de baño, tu marca de tortas, lo que sea. lo tiene. No lo tiene. Entonces se te acabó, te llegaron, por casualidad perdiste clientes, se te dañó una máquina de coser, cualquier cosa y no tienes cómo reponerla, se te paró la tienda. Exacto. Entonces, eso, el emprendedurismo tiene también un apoyo de subvención de alguna manera. Tiene que tenerlo. Entonces, yo creo que ahí el tema del emprendedurismo hay que ponerlo como en su justa proporción. O sea, yo sí creo que hay mucha gente que ahora está echándole pichón sola y por supuesto está mejor que lo que estaba en 2016, 2017. Claro. Entonces, dice, coño, yo estoy haciendo las uñas y tengo tantos clientes Sí, sí. y me estoy ganando tantos dólares y estoy infinitamente mejor de lo que estaba en 2018. Y eso Pero es eso no cierto. aplica a la mayoría. Eso no aplica a la mayoría. Porque tienes una población, o sea, ustedes manejaban un dato en el informe de cuál es la población, las edades que trabajan. ¿Cuáles son? Sí, básicamente toda la población, lo que se llama económicamente activa, Ujú. es la población que está en edad de trabajo, que está entre 15 y 64 años, ¿no? Exacto. Y según De las ahí- últimas encuestas que tenemos de Encovi, hay mucha gente de esa población que ni siquiera está incorporada al mercado laboral, no está trabajando. Entonces, o está viviendo de ingresos externos, remesas o algo así, o está todavía viviendo de algún tipo de transferencia del Estado. Pero lo cierto es que se ha reducido muchísimo la cantidad de gente que está trabajando, la participación laboral de la gente. Entonces, Era algo así como 50%, me acuerdo. sí, ¿no? casi Alrededor. la mitad de la gente en ese bracket de edad está desincorporada al trabajo y eso quiere decir que no está produciendo ingresos autónomos. O sea, entonces... Pero hay gente que no está trabajando o no tiene acceso a dólares. Bueno, hay una correlación entre no estar trabajando y no tener acceso a dólares, porque si la economía se dolarizó y una forma de obtener dólares es a través del trabajo, si tú no estás trabajando, Claro, pero tú puedes estar trabajando, por ejemplo, un empleo público que te pagan en bolívares. claro, también, pero esa es parte de la población que está como excluida del tema de la burbuja De la dolarizada. dolarización, claro. Por ejemplo, los pensionados. Exacto. Los sí. pensionados, o sea, hay 5 millones de personas pensionadas que reciben una pensión en bolívares. Que no pueden emprender. Que no pueden emprender porque están ya fuera incluso de la población económicamente activa. Claro. Además ya pasaron su edad laboral, digamos, ¿no? Además no, o sea, simplemente están estructuralmente como excluidos de esto. Entonces hay gente que no puede insertarse, o sea, que tiene dificultades para insertarse. Entonces, no es todo el mundo que puede emprender, no todo el mundo puede montar un negocio, no todo el mundo puede o emplearse en las ciudades, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y esa es la parte que está como excluida del Que es la tema. mayoría. De esa narrativa del De esa emprendedurismo. narrativa de la Claro, es que- Venezuela se arregló, ¿no? Porque yo creo que viene mucho los venezolanos nos gusta resolver. Entonces, Sobrevivir, mijo. esto Si no es debe ser- resolver, estáis sobreviviendo. Porque si no lo hacéis, No, y si te ya uno morís. sobrevivió, 2014, 2015, Esto es 2016, no, hombre. esto es no joda, pan comido. Esto la gente Exacto. voy en góndola. Pero el tema de resolver es lo que hace pensar que si ya resolvimos antes, ahora podemos Pero es resolver todo- sin el gobierno, o sea, pero es podemos todo resolver tan- sin banco, sin nada, cada quien Pero es todo tan a invirtiendo en corto su plazo, algo que no como que te das una seguridad a tu vida. Es como que yo veo que voy a resolver este mes.
y veo qué hago en el otro. Y es como, ok, está bien, es válido, no estabas tan mal como hace años, pero no es el punto. O sea, eso no es la calidad de vida que una persona espera, ¿sabes? Como que uno quiere seguridad en su vida, uno quiere seguridad a largo plazo, saber que vas a llegar y vas a tener esto y vas a poder tener herramientas para seguir creciendo. Y eso Venezuela todavía no te lo está dando y no hay ni siquiera una ventanita que te deje ver que te lo va a dar en algún momento. Me da risa esa gente que pregunto y que, no, ¿qué hago para trabajar $400 y que me guste y que me dé plata? Y yo, ¿por qué Omar va a saber eso? ¿Qué es lo que te gusta, mi alma? O sea, no sé qué te gusta, mi rey o mi reina. No, pero para ganar $400 tienes que llegar a ser que gerente. No, bueno, O hay ir a muchas cosas trabajos que- remotos en internet si te sabes hablar inglés, vaya. Hay mucha gente que se los gana, ¿no? Lo que pasa es que el empleo que está, lo que hay de empleo, que es esta cosa comercial, es poquita, ¿no? Es poquita. Y sobre todo el comercio en las ciudades está contratando a un tipo de trabajador que es como muy joven, muy Que poco te- especializado. que te acepta lo que sea. Entonces tú Y ves... que no tiene es que- acceso a dólares si no es así. Exacto, tú lo Y te ves. lo acepta porque eso es eso o nada. Está la economía del delivery, está todo esto. Son chamos, básicamente empleo formal o informal, pero de baja calificación. Entonces los salarios son relativamente muy bajos, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que están pasando y que, bueno, los servicios, por ejemplo, la gente que puede ofrecer un servicio, todos los médicos, los servicios profesionales, los abogados, esos empezaron a ganar también mucho más. Sí. Eso aumenta un poco los salarios, pero los salarios de ese segmento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como uno está acostumbrado en economía a hablar de promedios, el promedio lo deprime, que la mayoría son estos chamos jóvenes, no Claro, sé qué. o sea, eso es una excepción, pues. O entonces- es una pequeña... más o menos, ¿qué parte? ¿Qué proporción? No sé. De- 30 de- y algo. ¿En qué edad? ¿En qué edad están los chamos, dices tú? O No, sea, no. De ¿cuánto es el porcentaje de la población de la economía ahorita que gana más de, no sé, $400, $500? ¿10%? ¿15%? ¿20%? Sí, yo diría que como el 10% de toda la gente que está trabajando, ¿no? Que hace cosas. Pero la mayoría está en el otro lado, ¿no? Ganando salarios relativamente pocos o haciendo actividades que le generan pocos dólares. ¿no? Exacto. O sea, por eso podemos ver 2 conciertos full a entradas $50, hasta $500. Claro, Porque, claro. bueno, hay 50,000 personas que ganan, no sé, Más. que puedan llenar el poliedro, que te puedan pagar entradas en 60, Qué bolas, 70, porque te pone como 100, en perspectiva de la 200. vaina. Claro, Claro, pero es la que- mayoría no puede ir para el poliedro. pues. Claro, es que ponlo así, cuando el otro día nosotros publicábamos una nota sobre la desigualdad y veíamos que en los últimos tiempos ha habido como claramente los que están como en el 10% de mayor ingreso han visto su ingreso duplicarse en los últimos 2 años, digamos, o algo así. Mientras que hay un sector que sí ha visto como aumentar su ingreso más o menos en estos tiempos, o sea, mucho mejor que lo que era hace 2 años. Y hay 30% de la población que está igual o peor que hace 2 años. Wow. Entonces, la desigualdad ha aumentado muchísimo. Claro. Ese 10% de la población, Hace ruido. bueno, ponte tú que, Hace TikToks. ponte que somos 26 millones de personas. Bueno, son 2 millones, hay un mercado de 2 millones de personas ahí que Y está... eso es que gente, está- o sea, por eso vas a ver las playas con- full, no, por con eso vas a tú ver gente en llenas los playas, conciertos. con eso tú llenas discotecas, llenas restaurantes, llenas conciertos, y eso es la impresión que te da de que la cosa está en movimiento. Pero no todo el mundo, y sobre todo cuando uno empieza a pensar en la escala del país, y de lo que debe pasar para insertar a todo el mundo, entonces ya te empieza como y a veces uno acepta que uno tiene dificultades para medir como las magnitudes de lo que se necesita, ¿no? Porque 2 millones es un coñazo de gente, o sea, es mucha gente. Pero bueno, seguimos siendo un país de 26 millones de personas y para insertar a todo el mundo tú necesitas que pase mucho, o sea, la actividad económica tiene que ser, no sé, 20 veces lo que estamos O observando. sea, la mayoría de la gente está pelando bola. Dios mío, O como dicen los maracuchos, ¿están? Estamos Pelados. estamos Estamos pelados. pelados. Porque Claro. en Maracaibo, no sé si saben esto, pelando bola significa estar aburrido. Estás aburrido. ¿What? Y si estáis pelados es que no tenéis plata. Claro. Si estáis pelando bola es que estáis O aburridos. sea, ¿qué, Estás aburrido. qué estás haciendo, Omar? No, aquí estoy pelando bola. Ay, coño, te ofrezco un trabajo, diría yo. Ese coño, Te busco. Vamos a ver cómo te conseguimos un trabajo. No, No, yo- no, chicos. te presto $20. No, estás pelando bola es que estás aburrido. Estás Es aburrido. aburrido. Es que yo debo Qué confesar tan que yo raro. me estoy reconectando con mis raíces maracuchas aquí con este encuentro con Ana. Claro, Con que, Ana. claro, me encanta. Es que yo sentí como. Hasta Dios. el acentico ya lo tengo otra vez. Mira, entonces, ¿qué pasó con la economía? Entonces,
Ya, ¿Sabes que aquí no concluimos nada? Porque Bueno, como esto es a concluimos medias, en el que estamos en la mierda. ¿por qué no podemos concluir? A menos que tú tengas una conclusión. no, ojo, yo creo que no, tampoco es que, como que tampoco terminemos con una nota tan pesimista, ¿no? No, porque la gente se puede molestar, coño, pero tú sí quiero emprender y me están Hazlo. desanimando. No. ¿Qué le podemos decir a la gente que quiere echarle bola, quiere emprender un negocio, que no sabe qué hacer, cómo lo abre, o sea, a qué se arriesga, qué tiene que tomar en cuenta? ¿Tú qué le dirías a una persona que quiere abrir un negocio ahorita? En Venezuela, o sea, puede estar aquí en Caracas, puede estar en... No, yo creo que sí. Lo que o sea, sí, en Caicoquita. hay que aceptar que algo cambió. O sea, sí cambió algo como en la conducción de la economía venezolana, que es muy distinta a lo que era básicamente toda esa economía controlada, con controles de todo tipo, controles de precios, que está toda la iniciativa privada como suprimida, pues. En los años hasta, o sea, yo diría que hasta el 2013, 2014 fue así. Luego vino la debacle de la economía venezolana, se destruyó el 80% de la economía venezolana y ahora está como reverdeciendo unos brotecitos así. Y pareciera como que hay un estilo nuevo o sea, por lo menos que hay gente que está interesada en que la gente haga plata, o por lo menos una parte de la gente que haga plata. Ahora, lo que hay que advertir es que la cosa es muy incipiente todavía, pues, o sea, y no tiene como signos claros que para dónde va esta economía. Eso hay que decirlo claramente. No Pero de tiene que hay ruta. oportunidades, pues, o sea, hay gente invirtiendo y tratando de sacar su plata a través de la inversión, y la gente está con emprendedores y hay como... Y eso yo creo que hay que rescatarlo, pues, porque me parece que como que la gente, ese espíritu de que la gente empieza como a activarse, a tratar de hacer cosas por sí misma, me parece que le hacía falta a este país, pues, Sí. porque por mucho tiempo era como que una parálisis total o una dependencia total del gobierno, Del Estado, del claro. Estado. Es una de las cosas buenas que dejó toda esta crisis horrorosa. Sí. Sí, yo creo que en la ese gente sentido, ese empezó a espíritu depender de sí está como misma. en el lugar correcto, ¿no? Ahora hace falta todo lo demás porque hace... Pero es que uno puede tener ese espíritu, y de hecho aquí creo que lo valoramos, pero no significa que vas a dejar de ver lo que está a tu El de big alrededor. picture, pues. o sea- Tú puedes ser muy emprendedor y echarle bola y creer en el emprendimiento y motivar a todo el mundo a emprender, Pero, y o lo sea, apoyamos, pero 100%. Pendiente de dónde estás. Sin O hacerse sea, la vista gorda. yo es- Mira los lados y mira los Exacto. montones, los millones de personas que no pueden hacer eso. Sí, porque es una economía que al final tiene un grave problema institucional, pues, y un gobierno que tiene un grave problema como de credibilidad, porque ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela pasó un fenómeno como todo en Venezuela, bien raro y bien único, que es que estamos viendo como una especie de transición económica. Sin la política. Pero con los mismos, el mismo elenco, ¿no? Entonces es como que no cambiaron el elenco, pero cambiaron el guión. Entonces, claro, ahí hay un problema de credibilidad porque el mismo elenco, las mismas caras, estaban antes cuando hacían totalmente lo contrario de lo que hacen ahora. Entonces, ¿cómo les crees ahora? Oye, aún así hay Tienen gente que les cree. Hay gente que Que les dice, ya cree. están cambiando, mira, sí, huevón. No, pero yo creo que Por aquí. necesitan todavía unos gestos un poquito más... Más contundentes. más Coño, eliminar contundentes. algunas leyes. La ley de control de precios sigue vigente. Eso no la han derogado, por ejemplo. No han derogado nada. O sea, en cualquier pero- momento la pueden aplicar y empezar a controlar precios. Sí, ¿no? Y además ellos tienen que enseriarse, o sea, tienen que decir, bueno, esta economía hay que hacer un plan de estabilización, hay que volver a hablar con el Fondo Monetario, hay que volver a insertarse a sentarse con los acreedores a ver si arreglan el tema de la deuda, o sea, hay un montón de cosas que tienen que hacer y no lo han hecho, ¿no? Entonces, y eso es lo que, esa es la agenda, pues esa es la agenda que está ahí. ¿La van a hacer o no la van a hacer? ¿Quién sabe, no? Hay que esperar. Hay que esperar. Literal. En conclusión, Quedamos a medias. A medias. síganos, suscríbanse, denle a la campanita. Sigan a Omar Zambrano en Twitter. Increíble en Twitter. @econ_Venezuela. Econ como de economía. Con BZLA. Econ, Venezuela. exacto. Econ BZLA. Gracias, Omar, por haber venido. estar No, aquí. gracias a ustedes. En Gracias. Patreon vamos a hablar un poquito más, analizar otras cosas y hablar sin censura, sin tapujos, por Benevis. Y nada, denos like, suscríbanse Y para que comenten. lleguemos a los 1000 suscriptores y poder monetizar. ¿Sí? Anda. Coño, que estás viendo esto. Suscríbete. Tú puedes, tú puedes. Y síguenos en Twitter e Instagram todos. Si nos quieren apoyar, en Patreon. Y si quieren me envían media. Y enviarnos media. Ya nos quedamos sin media. Entonces tenemos esta que hay que lucirlas. Me quedan 2 pares de medias divertidas, ya no tengo más. Sí, nos quedan muy pocas medias, entonces los que quieran mandar medias de regalo son bienvenidos. Ok. Chao. Bye.
Táchira se manejan bolívares. Sí, pero eso se mueve como en un comercio, pues, en los grandes comerciantes, pues, porque ellos lo usan para comprar otro tipo de moneda. Sí se mueve como tal, pero no es mucho diferencia aquí. Se maneja la moneda en efectivo, ya, los bolívares en efectivo. No, no te aceptan eso para nada, ni los conocen, para decirte todo. ¿Pagan más en pesos que en Todo es dólares? en pesos y en dólares. ¿Y qué es más, el dólar o el peso? Digamos que por igual, digamos que está entre un 40 y 60 por ahí. ¿El peso se usa para qué principalmente? ¿En efectivo? Para comprar, como decirte, yo voy a comprar aquí en el automercado y lo necesito, pues, para amerita, porque yo te voy a pagar ahí en dólar y ahí me han vuelto, me lo dan en pesos. Ah, el vuelto es en Porque- peso. Claro, me lo van a dar en pesos, porque ellos no tienen billetes, por ejemplo, de uno. Restaurante. Billete de uno, poco se ve, ni lo ven, pues.